el sociólogo David Paya. Muy buenos días, estimado David. Muchas gracias, Luis. Gracias por esta oportunidad. Yo voy a leer un ensayo que he escrito anoche porque es dirigido a la República y vamos a ver si la República tiene la honestidad, subrayo, la honestidad de publicar esta comunicación. Yo he intentado hacerlo más tranquilo en la presentación de esto. Y vamos a ver los puntos claves que ustedes no están escuchando en los medios de comunicación peruanos, y es bastante triste. En dos oportunidades, estimado director, eso es dirigido a la República, me ha sorprendido que la República difunda reportajes negativos contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela. El primero por Mario Vargas Llosa, titulado La libertad en las calles, publicado en el domingo, el 9 de marzo 2014. El otro de María Corina Machado, titulado Los únicos líderes de oposición son los miles de venezolanos que luchan día a día. En los dos casos se dice que Maduro es un dictador y Vargas Llosa dice que fue elegido por fraude. Vamos a tratar ese primer punto. Lo que debemos entender es que Maduro fue elegido como presidente de Venezuela el 14 de abril de 2013, ganando las elecciones contra su oponente más fuerte, Enrique Capriles Rodasky, por 224.742 votos, menos de un cuarto de millón. El Consejo Nacional Electoral hizo una auditoría al azar según la ley de 54% de los votos emitidos. Debido a la protesta de Capriles, se hizo otra auditoría de 46% de los votos emitidos, que no estaban incluidos en la primera auditoría. Es decir, 100% de los votos fueron verificados. El sistema de votación en Venezuela es uno de los más seguros en el mundo. Es precisamente por esa razón que el Instituto Carter, que ha observado elecciones en 92 naciones, lo ha llamado uno de los mejores en el mundo. Desde 1998 se usa DRE computadores, Sun Direct Recording Electronic. En esta instancia quiero decir que yo he sido experto en esa cuestión de procesos electorales. Hicimos bastante trabajo en los Estados Unidos. Bueno, estas máquinas DRE es lo que tú ponga su voto y el mismo máquina transfiere su voto al sistema. Estas máquinas están en cada mesa electoral. Después que la persona vota, la máquina imprime la balota que inspecciona el votante y lo deposita en una caja en la misma mesa. Las máquinas no están conectadas a la red general de conteo hasta que termina el día electoral. Eso es muy importante, porque si la máquina está transfiriendo, la computadora, los votos, ya están acumulando antes que fue una auditoría. Eso es muy importante. Eso es probablemente porque el sistema venezolano es lo mejor en el mundo. Entonces, las máquinas no están conectadas. La auditoría que en la elección del 14 de abril de 2013, repito, fue 100% de las mesas, 100%. Consiste en comparar el conteo de los votos de las balotas, o sea, el voto con papel, con el conteo computarizado. Entonces, te voy a dar un ejemplo. En California, solamente se hace un muestreo de 5% de los votos electrónicos comparado con los papeles, para darte un ejemplo. En Venezuela, 46% por ley
Y en esta instancia, en la elección de 14 de abril, hicieron 100%. Cualquier político, cualquier persona con un puesto público que dice que fue fraude electoral en Venezuela es un mentiroso y es una persona que debe ser sancionado con toda la ley. Vargas Llosa y María Corina Machado no tienen ninguna intención de explicar ese proceso electoral al lector porque quieren engañar al público con la mentira que hubo fraude electoral. Sus intenciones son asusar la protesta violento, yo subrayo violento, bajo el pretexto que la elección fue robada. En el caso de Machado, ella dice que fue destituido como diputado de la Asamblea Nacional Venezolana ilegalmente, pero no explica que violó el artículo 191 de la Constitución al solicitar el derecho de palabra ante la Organización de Estados Americanos, o sea, la OEA, como representante alterna de Panamá. O sea, ella decidió como diputado venezolana presentarse como un representante alterna de Panamá contra la propia Constitución de Venezuela. También ella no dice que ella estaba incitando la violencia política y callejera y es acusado de traición de la patria. Esa fue la razón real por su destitución. Vargas Llosa y Machado acusan al gobierno de Venezuela de represión. No explican que los que protestan, y han estado protestando, son los responsables por la mayoría de estos muertos, porque han sido los primeros de iniciar los actos de violencia, tirando ladrillos, piedras, lanzando cócteles Molotov con el fin de incendiar los vehículos, universidades, edificios públicos y matar a la gente. Hay como 5 universidades que han sido incendiadas por estos protestas, la derecha. La extrema derecha venezolana empezaron a ejecutar sus planes golpistas contra el gobierno democrático de Nicolás Maduro a través de las llamadas guarimbas. Esas son barricadas de cierre arbitrario de calles y acciones violentas. Según el informe de Luigino Bracci de Alba Ciudad del 18 de marzo, a 34 días de violentas protestas, un sector violento de la oposición, denominado La Salida, han promovido la muerte de 31 personas. Solamente 4 de estos muertos son responsables de las fuerzas de orden de Venezuela. Este informe es basado en las declaraciones de 30 personalidades que representan las organizaciones de derechos humanos. El 20 de marzo de 2014, la primera reportó que los francotiradores de la derecha siguen matando a los que levantan las barricadas en las calles de Caracas y otras ciudades. David, permíteme una interrupción porque Sí, el tiempo nos va a ganar. Lo concreto es que tú has remitido este documento al Diario de la República ayer, ¿no es cierto? Sí. Claro, entonces lo que nosotros quisiéramos que nos ayudes, por favor, para poder orientar a nuestra teleaudiencia, es que el Diario de la República ha publicado el 9 de marzo un artículo escrito nada menos que por Mario Vargas Llosa, que se supone tiene trascendencia internacional y en donde el prestigio intelectual que él tiene lo pone al servicio de la derecha internacional. Eso es lo que me parece un primer aspecto rescatable de tu parte, que tú te atrevas a confrontar y a decirle a Vargas Llosa que él está desdibujando la verdad de lo que está realmente pasando en Venezuela. Sí, ¿Es así? eso es correcto, sí. Ya, ahora, en tu artículo tú estás haciendo una descripción en el sentido de la situación de violencia, en donde de 31 personas
fallecidas, solo 4 tiene responsabilidad la fuerza policial del gobierno de Venezuela, pero la mayor cantidad de personas fallecidas más bien son producto del trabajo violentista de la oposición. De la derecha, sí. Y finalmente, la señora Machado, ¿cómo interpretas tú que se haga pasar por panameña y que lógicamente, como no se le permitió su intervención, sea recibida en Lima, en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso? Bueno, ese es un gran problema de la prensa nacional, los medios de comunicación del Perú. No son objetivas, no analizan bien, y ni siquiera tenemos un reporteros reportando de Venezuela. A propósito, yo he estado en Venezuela hace como 3 o 4 años, cuando Chávez todavía estaba funcionando. Yo fui a vivir en uno de las barriadas por un par de semanas, que es lo que se llaman pueblos jóvenes, este tipo. Todo estaba tranquilo, y yo soy bien blanquillo, soy bien gringo, y si yo hubiera tenido un blanco ya sabía. Pero es importante que damos cuenta que la prensa, los medios de comunicación peruanos son totalmente tergiversados, perjudicados, y no están diciendo la verdad. Esta entrevista que estamos teniendo, estimado David, ¿crees tú que se pudiera hacer en la televisión norteamericana o en la televisión limeña? ¿Crees que haya esa libertad de expresar el punto de vista de lo que realmente está pasando en Caracas, como lo estamos haciendo acá en Ica? Tampoco. Le aseguro que los Estados Unidos no permitiría ni siquiera por media hora lo que se llama Telesur, por ejemplo, la televisión pública de Venezuela. Y entonces la gente tendría que mirarlo por internet. En realidad la prensa norteamericana es bien controlada. Eso es un ejemplo, quiero llamar la atención, la gente no conoce la historia. El New York Times, el número 1, fue lo primero de alentar la guerra contra Irak. Y después que terminó, en realidad no ha terminado esa guerra todavía, después de algunos años, recién pidió disculpas al público por haber mentido, haber creído el cuentito de George Bush que comenzó esa guerra. Lo que quiero subrayar es la prensa norteamericana hace los mismos errores que está haciendo la prensa peruana ahora. Está promoviendo, respaldando gente de la derecha, no escucha a otro lado, no es objetiva, y eso es un problema muy serio, y eso en realidad, yo he escrito a la prensa, porque yo tengo en mis correos electrónicos más o menos 300 gente de la prensa. Los he advertido en estas semanas que ustedes no están actuando en forma profesional. Ustedes deben estar diciendo los dos lados. Y una precisión, estimado David, ¿quién crees tú que esté más desinformado hablando de estos temas? ¿El ciudadano peruano o el ciudadano norteamericano o ambos? Bueno, en este caso los dos están más desinformados, o sea, prácticamente igual. Porque mira, yo tengo aquí el libro de Eva Gollinger respecto a esta señora Machado, que ha sido recibida lamentablemente por la Comisión de Relaciones Exteriores. En la página 55 se refiere que en el año 2003 el Instituto Albert Einstein llegó a Venezuela con el coronel Robert Helvey y empezaron a financiar con más de $10 millones a docenas de organizaciones no gubernamentales, entre ellas Primero Justicia, de la cual es vicepresidenta esta parlamentaria que fue recibida en Lima. Sí, eso coincide. Le voy a leer algo relacionado a eso, porque eso es una buena entrada a otra parte. Recuerdas que yo he trabajado en USAID por 9 años. ¿Okay? Yo conocí lo que se llama la Oficina de Transition Initiatives, OTI en inglés, que es Oficina de Iniciativas de Transición. En realidad, ¿qué es esta oficina? Es una oficina que promueve los golpes de Estado. Claro. Esto es su función. Es una pantalla, un frente
de la CIA, en lugar de que la CIA lo hace esta oficina. Y estaba en USAID y me sorprendió, yo comenzaba a cuestionar a la persona encargada de esa oficina. En la cuestión de Venezuela vamos a ver qué pasó. Vargas Llosa Machado no menciona que es la política del gobierno de los Estados Unidos de derrocar el régimen chavista. Desde hace tiempo enunciado específicamente en el cable EO 12958 DECL el 11 de febrero de 2006. Su asunto, USAID OTI, Oficina de Iniciativas de Transición, Programmatic Support for the Country Team, o sea, respaldo del programa para el equipo del país. El equipo del país es el embajador, el jefe de USAID y todos los funcionarios, los jefes de las oficinas del embajado de los Estados Unidos. Y es una estrategia de 5 puntos. Y eso fue mandado a Caracas, ese cable. Y su número final es 000403356 001.2 D004. Bueno, como decimos, la OTI es la Oficina de Iniciativas de Transición, es decir, la oficina que promueve golpes de Estado en los países donde opera. OTI hace el trabajo de la CIA y el cable citado explica que es la meta del gobierno de los Estados Unidos de destruir el gobierno de Chávez y el chavismo, es decir, el gobierno de Maduro. En Venezuela, OTI ha trabajado, eso es donde viene el punto tuyo, sí, de los 10 millones, ha trabajado con 300 organizaciones, señores, 300 organizaciones dedicado a hacer un golpe de Estado en Venezuela. ¿Ok? Entonces, cuando Maduro y otros dicen eso viene de Venezuela, no están botando aire caliente por gusto, es la verdad, con el propósito de derrocar el gobierno de Maduro. Por eso no se debe sorprender a nadie que en los últimos informes del Ministerio de Interior de Venezuela indiquen que los guarimberos y francotiradores están recibiendo hasta 5,000 bolívares en pago. El Ministerio de Interior, Justicia y de Paz, Miguel Rodríguez Torres, afirmó que el partido Voluntad Popular, liderado por el Leopoldo López, el primero que fue detenido. Voluntad Popular. Sí. Le regala 5,000 bolívares a cada militante para hacer la avenida. Sí, que forma parte de la Mesa de Unidad Democrática, o sea, la MUD, Partidos contra los Chavistas, estarían pagando 5,000 bolívares a los manifestantes para mantenerse en protesta en la plaza de Altamira, en Chacao. Marius Vargas Llosa y María Corina Machado escondan estos hechos. Correcto, y nunca David, critiquen la intervención. Disculpa que te vuelva a interrumpir. Síguenos. Sé de tu ensayo, sé de tu capacidad intelectual, pero como tú sabes, siempre estamos limitados de tiempo. Sin embargo, estimado David Bayer, quiero agradecerte profundamente que hayas confirmado lo que nosotros en este programa siempre hemos señalado respecto al nivel de desinformación que se da en la prensa peruana y que como peruanos tenemos que sentirnos mortificados que la gran prensa, digamos el Grupo del Comercio, por decir, sí, ¿no? ¿Cómo es posible que tienen un periódico de la historia, digamos, del tiempo que es el comercio, pero que ahora han adquirido la cadena de correo, que tienen América Televisión, que tienen Canal N, en fin, un grupo comunicacional importante que está al servicio de la desinformación? Así es, así es. Ese es otro gran punto, que Vargas Llosa y Machado dicen que no hay libertad de expresión en Venezuela y los medios de comunicación son controlados. En Perú, 80% del mercado de los medios de comunicación está en manos del comercio. ¿Okay? Entonces, te voy a mostrar que hay menos
hay menos libertad de expresión aquí en Perú que hay en Venezuela, porque en Venezuela la verdad es que hay un gran número de estaciones de radio y canales de televisión que son libres de control estatal. La cadena Capriles es un ejemplo, un conglomerado venezolano de medios de comunicación conformados por diarios, periódicos, revistas, portales informativos, además de una fundación. Aparte de eso, hay 19 canales. ¿Cuántos canales hay en televisión peruana con ciudadanos peruanos? ¿Cuántos canales hay? En Venezuela hay 19 canales de televisión abiertos que el lector puede revisar en la internet. Hay más libertad de expresión en Venezuela que hay en el Perú, donde el Grupo Comercio controla 80% de los medios de comunicación escrita y televisado. Entonces, a diferencia de Vargas Llosa y la señora Machado, que promueven la continuación, ellos están promoviendo la continuación de un levantamiento violento y golpe de Estado. El gobierno de Maduro ha invitado a todos los grupos de la oposición a dialogar en las mesas de paz para resolver los problemas de la población. La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, reconoció las iniciativas pacíficas que ha impulsado el gobierno venezolano. Entonces, esto es la verdad. Muchos no saben los logros de Chávez. El índice de pobreza, por ejemplo, antes de Chávez, que lo veo ahí en tu artículo. Era 56%. Antes de Chávez. Sí, ahora lo han bajado a 23%, y es menos de 5% de pobreza extrema. Y Venezuela siempre tuvo petróleo, ¿no es cierto? Sí. O sea que la gestión anterior a Chávez pudo hacer un trabajo de darle mejor calidad de vida a sus ciudadanos. Así es. Venezuela sí tiene un problema estructural desde el punto de vista económico, es muy dependiente de petróleo. Y tiene que importar mucho de las cosas porque no ha desarrollado. Y no lo vas a lograr en menos de 10, 15 años. 15 años. O sea, ya está en proceso. Gracias a la fórmula, modelo de Chávez, donde ya una gran parte de la ganancia se queda en Venezuela y puede reinvertir. Este modelo ha sido seguido por Ecuador y Bolivia, y la verdad es, señores, que las empresas capitalistas petroleras viven muy bien con ese modelo. En lugar de ganar, vamos a decir, llevar 80% de las ganancias, tienen que llevar unos 20% y ganan bien. No es como se dice de que la inversión se corre, que la inversión no se corre. ¿Dónde va a ir el continúa. capital? Ese es un mito, que el capital va a correr, que si usted como país, como presidente, como representante de su pueblo, exige una mayor participación mayoritaria en las ganancias. ¿Dónde va a ir el capital? Tiene que invertir, esa es la naturaleza de dinámica. Es totalmente falso que van a correr. Bien, David, gracias por tu participación. En otro momento hablaremos de la angostura. Tú has estado siempre identificado como presidente de la ARLA, ahora ya no lo eres, pero... No soy. ¿Ah? No soy ahora. Ya sé que no lo eres, pero en otro momento seguiremos analizando ya temas locales, municipales. Viene la campaña municipal regional. Hoy día, con esta ilustración que nos ha hecho de lo que realmente pasa en Caracas, nos dejas bastante actualizado. Muchas gracias, David, por tu intervención esta mañana. Gracias a usted, Luis, por esta oportunidad. Ojalá que ustedes, como peruanos oyentes, van a comenzar a leer y pensar en forma más crítica. Ustedes tienen dos alternativas en Perú. Telesur es una de sus alternativas como televisión, y la periódico La Primera. Desgraciadamente, La Primera no tienen grandes dineros y escasea, se vende todo aquí en Ica. Si yo gano la tinca, de repente voy a proponer a ellos ser uno de sus inversionistas, pero ellos son uno de los periódicos más honestos en Perú. El que lidera eso es, ¿cómo se llama? César Lévano. No, sí, César Lévano, gran amigo, disculpe. César Lévano, su segundo apellido es, bueno, me escapa, conozco, y él es el decano, es como José Carlos Mariátegui.
ya tiene como 85 años. Y escribe muy bien. Es excelente. No olvida como el doctor Bayer. Correcto. Sí, Gracias, David. Muy amable. Hemos estado con el sociólogo David Bayer. Vamos a ir a un